educación en general se contemplaron en este preacuerdo? ¿O es una suerte de arreglo más macro como para continuar con las negociaciones y va a seguir siendo la misma la pregunta de aquí a un mes y es qué tipo de sistema educativo queremos? Al margen de que podamos estar un poco más conformes con promesas de un aumento salarial más digno. ¿El debate sigue siendo el mismo o ya no tenemos más debate porque mañana hay clases? Para mí nunca, a ver, una opinión, y muy así tipo tormenta de ideas. Nunca fue el debate el proyecto educativo por más que se hablaba. No, es falso, nunca fue. O sea, todo el mundo se llenó la boca hablando del proyecto educativo. No, esta era una pelea de poder en torno a un incremento salarial. Punto. Eso es lo que básicamente sostenía. El gobierno sostenía que no podía dar determinado monto, entonces agarra y saca un arma. Saca un arma y la pone. El decreto de esencialidad lo pone sobre la mesa. Cuando vos sacás un arma y le pones un arma sobre la mesa, cuidado porque ya aprendimos que las armas se ponen para utilizar, no para amagar que vas a utilizar. La pone, muy bien. Bueno, convengamos que las armas tienen un buen poder disuasivo también, si se quiere. Tenés razón. Y tan es así que pasados los 5 días, estamos en esa fecha, aparentemente empieza a encontrarse una línea de solución. Una línea de solución económica, no es el proyecto educativo. No estamos hablando del proyecto. El proyecto educativo vendrá después y ojalá algún día discutamos en serio el proyecto educativo. Pero lo que se está discutiendo acá en términos fácticos es un tema de quantum salarial. Y yo creo que a esta hora hoy, y esto está muy mal dicho, pero yo creo que el televidente lo va a entender, el gobierno viene empatando y el sindicalismo educativo viene empatando. La cosa viene más o menos allí. El que viene perdiendo es el niño, la familia, el educando. A ese lo venían masacrando. Sigue perdiendo horas, carga horaria, educación y sobre todo los pobres, ¿no? Porque a ellos, total, a ellos nadie le importa un carajo, el sindicalismo lo que quiere, el aumento y me tapa adelante y me tienen que dar lo que me corresponde, que probablemente tenga razón. Porque uno mira lo que ganan, yo soy docente de la universidad y sé lo que ganamos muy mal. Ahora, está de rehén, Victoria, está de rehén la ciudadanía y los chiquilines. Yo te diría que a esta hora está resultado incierto. Pero estás viendo en términos de una pelea interna gobierno-sindicatos. ¿Cómo lo ves tú? Washington, con el respeto que te tengo, es un horror el planteo de quién gana y quién pierde y estamos empatados sindicato y gobierno. No, vamos a discutir, o sea, si hay algunos que discuten por un lado donde no tienen que discutir y que tal vez no estemos de acuerdo, no nos metamos nosotros en una discusión de esa banalidad, de si está empatado, De poder. Por eso lo planteé en esos términos, porque es una pelea de poder. Te oigo, pero es una pelea de poder. Está tirando, te oigo, yo también te tengo pila de respeto. Me parece que están tironeando de un lado y del otro desde posiciones de poder. La verdad que lo veo así, me puedo equivocar. Yo tengo una visión Pero esperen que pobre Leonora no empezó. Es que yo la interrumpí yo, perdóname. No, yo todo tengo que bien. tener un control acá. Porque yo, no, de hecho, todo bien, no te digo nada, Washington, porque yo aludí a lo que vos dijiste, o sea, pero me parece que nosotros no debemos ponerlo en esos términos de quién está ganando y quién está perdiendo y si el movimiento sindical o el gobierno por haber levantado, o sea, de forma unánime el Consejo de Ministros le da el mensaje al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que levante el decreto de esencialidad. Eso es lo que se acaba de resolver hace una hora en el Consejo de Ministros. A mí me parece que no es una cuestión de perder o ganar. Está bien que se levante un decreto que estuvo mal puesto, que fue un error político, que estuvo mal calculado. Está bien que se levante para empezar a negociar, porque se puede empezar a negociar en otros términos. Y está bien que los sindicatos tengan independencia y mantengan o no las medidas. Yo creo que hoy apoyé la medida desde el principio, apoyé que los sindicatos de la educación luchen y peleen por lo que creen que es justo y que además creo que es justo, pero me parece bien ahora también que pongan un parate y empiecen a negociar, pero a negociar desde otro punto, desde otro lugar. A mí no me gustaba para nada que el decreto de esencialidad hubiese estado puesto ahí como elemento de negociación. Si yo te levanto el decreto, tú me levantas los paros. Eso me parecía espantoso. No me parece que un decreto de esencialidad
sea una herramienta de negociación con un sindicato. Por lo tanto, creo que ahora que el decreto está levantado, ahora sí se puede instalar la mesa de negociación, que de hecho se instaló a las 12 del mediodía en la Dirección Nacional de Trabajo. Y ahora, bueno, sí, ahora que se negocie por lo que haya que negociar, por salario docente y por esos otros 2 puntos que Daisy Iglesias el otro día acá magníficamente describió. La cláusula de paz. O sea, lo del salario es capaz que lo número uno y sí, si nosotros queremos educación de calidad tenemos que pagarle bien a nuestros docentes. Por salario. ¿Ah? Entonces, pero también que se empiece a negociar eso otro. Ojalá, yo pido honestidad intelectual tanto a los sindicatos como al gobierno para que negocien en serio todo un combo. Lo que me pregunto es, ¿hay un proyecto educativo? ¿Lo hay? Bueno, y si lo hay, lo quiero ver, que me lo muestren. Y ahí que se sí, negocie. o antes aún, si hay interés de negociar realmente todo el combo. Mientras llegan nuestros invitados a estudio, vamos con el tape de presentación, director, por favor. Torre ejecutiva que esta mañana en el Pinzo 11 se estará desarrollando el Consejo de Ministros encabezado por el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Consejo de Ministros que comienza a las 9, que finaliza poco después de las 11 de la mañana, y está previsto que tras el acuerdo alcanzado anoche entre la Coordinadora de Sindicatos de la Educación y el PIT-CNT, junto con los Ministerios de Trabajo y de Educación y Cultura, el Consejo de Ministros solicite levantar la declaración de esencialidad en la educación. Paralelamente, el gobierno ha convocado para este lunes al mediodía a los representantes de maestros y profesores para continuar con el diálogo. Está previsto el encuentro para las 12. En estos momentos ustedes ven que se están incrementando las medidas de seguridad, colocando un vallado en las puertas de la torre ejecutiva, porque está previsto que se movilicen aquí los maestros de Montevideo que están parando hoy, al igual que los maestros de Canelones, de Durazno y de 33. Ya se había acordado en la asamblea por parte de ADEMO Montevideo en la noche de ayer, previo a ese acuerdo, bueno, ya se había votado por parte de los maestros, bueno, un paro de 24 horas y la movilización aquí en la torre ejecutiva, por lo que se está incrementando las medidas de seguridad con la colocación de este vallado. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Por un lado, el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Sibila, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Alfredo Peña, secretario general de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. ¿Cómo sigue la historia? Se lo pregunto a Alfredo Peña. ¿Cómo le parece a usted que sigue la educación a nuestro país en este año? Bueno, hay 2 temas, ¿no? Por un lado, por suerte se ha levantado este decreto que nosotros considerábamos que fue nefasto, digo, descentró totalmente lo que eran las negociaciones que se venían llevando adelante. Muy probablemente los gremios, de haber continuado, digamos, con los procesos naturales, hubieran evaluado en sus asambleas las propuestas que estaban planteadas en los ámbitos de negociación. Y bueno, el decreto descentró totalmente ese eje y pasó a ser un tema sobre libertades sindicales, sobre libertades individuales, sobre qué derecho hay a movilizarse y a la huelga. Y terminó sacando la importancia del debate o el foco de donde tenía que estar el debate. Exacto, hasta el día de hoy el gobierno, el presupuesto, los avances sobre el presupuesto que ha presentado no permiten tener a los gremios, ni siquiera a las autoridades de la educación, saber cuál va a ser el presupuesto para los próximos 5 años. Es un escenario bastante preocupante, donde no se dice cuál va a ser las inversiones, pero que aparte los mecanismos de negociación colectiva no han funcionado como deberían, eso desde nuestro punto de vista. Si bien se citó al Consejo Superior del Sector Público en marzo por parte del gobierno, donde tuvimos un muy buen intercambio, sobre todo con el Ministerio de Trabajo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, después hubo un impasse de cerca de 2 meses, y recién hace pocos días el Ministerio de Economía y Finanzas presenta cuál va a ser su proyecto de presupuesto.
Eso por un lado. Digo, nosotros en la Universidad de la República, por ejemplo, recién el jueves tuvimos una reunión con presencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que si bien es justo decirlo, no integra la mesa de negociación, sí está como asesor, pero allí lo que se nos transmitió por parte del Ministerio de Economía y Finanzas es que ellos no son integrantes de la mesa de negociación, aunque concurre a los ámbitos de la ANEP, por ejemplo, y también que la universidad iba a tener determinada asignación presupuestal de 469 millones el primer año y 1.000 millones el segundo aproximadamente, pero que la negociación nuestra tenía que ser con la universidad y eso nos deja en un escenario que al día de hoy no sabemos cuál va a ser nuestro incremento salarial. Por otro lado, los gremios de la educación tenemos una plataforma que es histórica, ya hace bastante tiempo que hemos acordado cuál es la solicitud en lo que se refiere a salario, que no es el único tema, ¿no? Tiene que ver también con condiciones de trabajo, con el tema de las carreras, digamos, hay todo un montón de otros temas que influyen también en lo que es el proyecto educativo y en funcionamiento. Por ejemplo, la Universidad de la República tiene todo un gran sector que es el Hospital de Clínicas, donde allí también se hace una atención a la salud importante de la población de los sectores más carenciados. Entonces, esto es más complejo que solo nuestro salario, es más complejo que eso. Si bien ahora estaban funcionando los ámbitos de negociación salarial, por eso se habla solo de salario. Y nosotros tenemos reivindicaciones en ese sentido, que es alcanzar los 30.000 pesos. El gobierno tiene todo el derecho a decir, no estamos de acuerdo que ese debe ser el salario de ingreso, pero nos tiene que decir cuál va a ser. Más que decir no estamos de acuerdo, tal vez es, me encantaría, pero no podemos. Bueno, pero si el gobierno fija como prioridad la educación, esa es otra discusión que nosotros hemos mantenido ¿Y no es con el equipo de economía. el rubro que... Es decir, si nosotros tenemos prioridad la educación, debemos llegar a un acuerdo. ¿Cuál debe ser el salario? Y el presupuesto debe fijarse en función de eso. Bien, pero ¿no es la educación acaso lo que recibe la mayor inversión presupuestal para estos 2 años? Lo que pasa es que el gobierno sí lo hace, pero primero paga los intereses de la deuda externa, segundo paga los agujeros que tiene en la seguridad social, tercero cumple con determinados acuerdos que ha tomado antes de exoneraciones fiscales, de un montón de otras cosas, y lo que queda del presupuesto es alrededor de un 30% de lo que es el presupuesto nacional, eso es lo que es el presupuesto público. Y de eso una parte es salario, y eso es lo que estamos negociando. Desde el PIT-CNT nosotros fuimos claros en lo que planteamos. Dijimos, nosotros queremos de que el salario crezca al mismo nivel que la economía en el sector público, ¿no? Es decir, bueno, la economía va a crecer alrededor de un 12, un 13%, bueno, todos los salarios públicos crezcan a ese ritmo. En el sector educación y otros sectores que nosotros priorizamos deberían crecer más que eso. Y bueno, como decía antes, de haber una negociación real y efectiva, creo que debería haberse fijado esas prioridades, como se ha hecho otras veces. A la DGI no le preguntaron, no le dijeron no tenemos recursos. Cuando la precisaron en el primer gobierno del Frente Amplio, le pagaron lo que pidieron para tener la exclusividad porque eran los que tenían que recaudar la plata. A la policía, con la situación que tenemos y que nosotros compartimos, dijeron es una miseria lo que ganan, no pueden trabajar 16 horas por día los policías, y se les paga 28.000 pesos. Entonces, un maestro, ¿por qué tiene que vivir con 16, 15, 16.000 pesos? Nosotros tenemos compañeros en la universidad que hace 28 años que no tienen derecho a concursar y ganan 17.000 pesos y han dedicado su vida a esa tarea. Entonces, digo, también está de las perspectivas, desde qué lugar se miran las cosas y cómo se miran. Está muy claro. La pregunta ahora es, bueno, desde el momento en que hoy el Ejecutivo entrega el presupuesto al Parlamento, van a tener bastante trabajo. ¿45 días tienen? 45 días en cada Cámara. En cada Cámara. Arrancan diputados, obviamente. Sí, arrancan diputados. ¿Qué margen de negociación hay ahora?
Y lo que tratamos de entender, seguramente después vamos a ver si podemos tener una conversación con Castillo para que nos dé más información de los preacuerdos de ayer justamente, para poder visualizar, bueno, cómo termina el año en este tema, más allá de los márgenes de negociación reales que puedan tener a nivel salarial y después, bueno, por supuesto también dentro de las otras reclamos dentro de la plataforma, qué se puede atender y qué no, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Vero y, bueno, me acabo de enterar que no está Vero. Entonces voy a leer yo la pregunta al aire. Y la pregunta es, paro y esencialidad, ¿triunfo de los sindicatos o del gobierno? Estábamos diciendo hace un ratito que plantearlo de esta manera, sin duda que es tal vez sacar el foco un poco a lo esencial que estamos debatiendo hoy en estudio, pero no deja de ser también una mirada que de alguna manera muestra o puede dar como termómetro cuán involucrada está la sociedad en realidad en este debate. Porque mucha gente por ahí lo que siente es que se terminó el tema porque mañana arrancan las clases. Desde ese lugar están mirando todo el conflicto. Y en realidad, fíjate que está en pañales el conflicto. Diputado Sibila, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Sí. ¿Tiene reflexión sobre la pregunta? Sobre la pregunta, primero, bueno, me toca hacer lo mismo que la vez anterior que estuve con ustedes, discutir un poco la formulación de la pregunta. O sea, creo que así planteada es una pregunta que no tiene una respuesta razonable, porque en verdad lo que estamos discutiendo no es si ganan los sindicatos o gana el gobierno, sino para dónde va la educación pública en el Uruguay. Y en relación a este debate que tenemos ahora... Sí, no es y es, o por lo menos es debatible, ¿no? Porque de alguna manera también hay un análisis interesante que se puede hacer sobre la sociedad en que vivimos si uno mira, bueno, la capacidad de negociación que tienen los sindicatos hoy. Bueno, la capacidad de negociación de los sindicatos, por suerte, ha crecido en el Uruguay. Digo por suerte porque las democracias se fortalecen cuando hay actores sociales que tienen capacidad de incidencia, de discusión, y el poder no está concentrado en un solo lugar. El lugar donde está concentrada la mayor parte del poder en el Uruguay es el lugar de la concentración económica, es el lugar de los actores que tienen mucho dinero y que a través de ese dinero determinan las decisiones. Hay otro factor muy importante de poder que es el gobierno. El gobierno es el factor más democrático del poder en el sentido de que se discuten elecciones y la gente decide a quién vota o a quién no vota. Ahora, la única forma de democracia no es la democracia representativa, también hay expresiones participativas de la democracia y los sindicatos son parte de esas expresiones participativas de la democracia en tanto discutan en el marco de lo que la democracia supone, ¿no? Que es el diálogo, que es también la posibilidad de tomar medidas en función de sus posibilidades y de sus intereses, pero en el marco de un ordenamiento y de unas reglas globales que pone el sistema democrático y que el gobierno obviamente tiene que hacer respetar. Bien. Ahora, yo creo que en este caso... Si me permitís, Sibila, un segundito. Sí, tratando de ver, ¿no?, los pros y los contras de esta pregunta, que no es simpática, pero que también tiene su porqué. Planteábamos recién la mirada que puede haber desde la sociedad, desde personas que no estén involucradas directamente con el tema y que en realidad lo único que les importa es saber que pueden ir a trabajar mañana tranquilos porque los chicos van a estar en clase. Eso por un lado. Ahora, también atrás de esta pregunta hay una cuestión política. Hablábamos de cómo crecen los gremios, el poder que tienen a nivel, bueno, como una legalmente conquistado, ¿no? Y en pos de una democracia cada vez más participativa. Ahora, ¿qué pasa con las decisiones de un presidente? Lo que se vio de afuera fue que quedó muy solo en su decisión, dentro del propio oficialismo con una afrenta importante. Nadie compartía ese criterio. Bueno, por eso es que tal vez uno pueda llegar a hacer preguntas como esta, ¿no? Sí, a ver, yo insisto en que me parece que no es una pregunta que arroje mucha luz sobre los problemas que tenemos que tratar de resolver. ¿Pero no es un problema que un presidente tome una decisión y quede solo? Yo no creo, a ver, entiendo en primer lugar que ha habido distintas opiniones sobre la medida que tomó el compañero presidente de la República. Algunos de los compañeros integrantes de la fuerza política del Frente Amplio no la compartimos, consideramos que fue un error político y lo dijimos, porque eso también hacia la democracia, ¿no? A mí a veces me resulta extraño que desde otras fuerzas políticas se cuestione que el Frente Amplio discuta, debata las decisiones de su propio gobierno. Y sí, eso somos y de esa manera llegamos a ser gobierno y de esa manera vamos a seguir gobernando el Uruguay, con esa diversidad.
con esos matices, con esas Son la mejor distintas oposición expresiones. dentro del oficialismo. No somos oposición, no, somos No, leales digo, justamente defensores. a los que plantean Somos del leales otro lado, defensores ¿no? de nuestra propuesta política y como defendemos nuestra propuesta política también damos opiniones sobre las decisiones que se toman porque a veces pueden ser acertadas y otras veces no. Yo creo que este decreto descentró el eje de la discusión que realmente tendríamos que estar dando y que ahora vuelve a ponerse el eje en el lugar donde tiene que estar. Bien. En primer lugar, estamos discutiendo un presupuesto nacional y el presupuesto implica distribuir los egresos del Estado, los recursos del Estado, lo que gasta el Estado, pero implica también discutir los ingresos del Estado. Esto es, cuál es la plata que el Estado tiene para gastar. Esto es la discusión sobre los impuestos, la discusión sobre las distintas posibilidades de recaudación que tiene el Estado. Puestas esas cosas arriba de la mesa, tenemos que definir cuánto tenemos y en qué gastamos. Y eso no es una discusión solamente por plata, es una discusión por programa político, porque el presupuesto es la expresión en recursos de un programa de gobierno. Entonces, ¿estamos discutiendo salarios? Sí, y es legítimo que estemos discutiendo salarios, es el momento principal de discutir salarios y por suerte tenemos consejo de salarios y tenemos negociación colectiva que no había en este país hace unos años, por lo tanto las discusiones se daban de otra manera. Pero además de discutir salarios, estamos discutiendo inversiones en infraestructura, en educación, no solamente en áreas vinculadas a la infraestructura y a los salarios, sino en distintos tipos de actividades y de factores que hacen a la educación del país. Y estamos discutiendo para qué metas o para qué objetivos invertimos ese dinero. ¿Y se saben cuáles son las metas o los objetivos de la inversión en educación? Sí, claramente. Nosotros tenemos definidos objetivos. Hay una discusión sobre los caminos para lograr esos objetivos, que esa es bastante más compleja que los objetivos. Ah, ¿la discusión es sobre los caminos o sobre los objetivos? Pero los objetivos los tenemos definidos, los objetivos los tenemos claramente definidos. Nosotros queremos que la educación pública del Uruguay tenga una mayor calidad y eso implica, primero, que entren todos, que sea una educación que efectivamente incluya, que permita a los hijos de los trabajadores de este país, a los gurises que ingresan a la educación, cursar, pero además aprender y egresar de los ciclos de enseñanza y poder tener a partir de eso mayores posibilidades para defenderse en la vida y tener un proyecto de vida autónomo y que además forme ciudadanos libres, solidarios, críticos. Eso es parte también de lo que la educación tiene que hacer. Sí, claro, Esos son pero grandes eso es fines el y objetivo de la objetivos. educación hasta en Wikipedia, en realidad. Yo lo que le pregunto es algo más concreto. No sé en Wikipedia lo que dice, Víctor. Bueno, pero digamos, me estás dando Tendrías que leerme. me estás dando un ejemplo de un objetivo de la educación que es el No, mismo yo creo acá o que en decir que Estambul. nosotros tenemos que ¿Cuál es lograr- el específico del creo programa? que decir que nosotros tenemos que lograr que nuestros gurises permanezcan en la enseñanza, pero que además aprendan y egresen, no es una cosa obvia, porque eso hoy no sucede en todos los niveles de la misma manera. La educación media tiene unos niveles de deserción muy grandes. Entonces, cambiar eso en el Uruguay no es una cosa menor. Ahora, no queremos retener a los gurises para que estén metidos adentro de un centro educativo simplemente. Queremos que estén dentro de un centro educativo, pero queremos que aprendan. Y para lograr comunidades de aprendizaje, comunidades educativas, tiene que haber antes que nada un entendimiento entre los docentes, la sociedad, los estudiantes, todos los actores que hacen a la educación. Para eso lo peor que podemos hacer es abonar una confrontación. Por eso toda esta estigmatización que también se ha fogoneado, ¿no? Donde parece que los docentes están pensando, no sé, en qué cosa disparatada, en ganar millones de dólares mientras los gurises no tienen clase, es una locura. Y también es una locura que contrapongamos al gobierno con los trabajadores por una medida que puede ser opinable, de hecho algunos hemos considerado que no es una medida positiva, que fue una medida negativa y por eso planteamos que era necesario que se levantara, pero este gobierno es el gobierno que más ha invertido en educación en la historia reciente del Uruguay. Y esa inversión en educación es la voluntad política del gobierno de que el sistema educativo uruguayo se siga desarrollando y para eso hay que trabajar en los caminos. Por eso te decía, y hay otra discusión que siempre se tiene que dar con los actores adentro, porque si los trabajadores de la educación, los estudiantes, las familias están afuera de esta discusión, lo único que hacen es responsabilizar al gobierno o a las instituciones como una cosa abstracta, la educación no camina. Entonces, ahora se está discutiendo salario, pero también se está discutiendo metas de gestión adentro de los centros educativos, la necesidad de que existan proyectos de centro que tengan que ver con lo que sucede en la comunidad, con lo que sucede en la sociedad, y para eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos también, los medios de comunicación inclusive, respecto del tipo de vínculo que se establece y que se plantea entre los docentes, los educadores en una sociedad y la sociedad en general. Porque si devaluamos al educador a un punto tal que parece que el educador es un irresponsable, que no entiende nada, ¿no? y está jugando solamente para un interés individual por algunos irresponsables que pueda haber, ¿no? Si hacemos eso, y en esto también los propios sindicatos de la enseñanza también tienen que tener cuidado en relación a las medidas que toman o no toman y en qué momento, bueno, si hacemos eso se nos complica, ¿no? Sí, bueno, es que fue justamente desde el gobierno
que se mandó una señal que de alguna manera abonó esta mirada, ¿no? Convengamos. Yo entiendo que ese fue Error uno de los político efectos, o lo que ese fuera, fue uno de pero los fue efectos una decisión del negativos. gobierno. Ese fue uno de los efectos ¿Me negativos. permiten dar una vueltita por el panel? Se han dicho muchas cosas, tal vez alguno tenga para aportar, sumar o criticar. ¿Pascale? Yo me quería acercar al tema desde el ángulo político, porque en definitiva la discusión salarial es una discusión de dinero y en algún momento va a llegar a un acuerdo sobre el dinero. En cambio, el efecto que ha tenido desde el punto de vista político es muy delicado. El presidente de la República quedó solo, quedó expuesto ante la opinión pública. El presidente quizás, es discutible si la medida fue acertada o no, impulsó un decreto, expuso a 2 ministros, al ministro Murro y a la ministra Muñoz, a dar la cara ante la opinión pública por ese decreto y quizás no calculó bien, no fue bien asesorado, quizás fue improvisado. Lo cierto es que el objetivo que se perseguía, que era el de dar una señal a la opinión pública de que era momento de detener el avance de los sindicatos en la conducción de la enseñanza, no pudo ser alcanzado. Y el levantamiento del decreto de esencialidad demuestra eso. Demuestra que el objetivo que buscaba el presidente Vázquez no se conquistó. Entonces, ahora la situación es muy delicada. El Parlamento ha quedado totalmente ausente. Vivimos una crisis política, porque en definitiva cuando se cuestiona a un ministro o a 2 ministros, porque se cuestionó a Murro, se cuestionó a la ministra Muñoz, ¿cuál es el centro de la discusión política del país? No es el PIT-CNT, es el Parlamento. Cuando hay una crisis de gobierno, cuando hay parlamentarios que están en contra de lo que hace un ministro, tienen que ir al Parlamento. El gobierno es debatible, Pascual. Pero cuando hay una crisis, cuando hay gente del gobierno que está en contra de un ministro, tiene que ir al Parlamento a levantar la mano y pedir la censura. En cambio, esto se discutió por fuera del Parlamento. El Parlamento fue un personaje secundario inexistente. Bueno, esta es una cosa muy delicada. Esto es el peronismo. Esto es el peronismo. Es la unión de sindicatos, gobierno y partido en una misma entidad y ahí se discute todo. El sindicato dice una cosa, el gobierno, el partido, es todo lo mismo. Es muy grave para la democracia uruguaya lo que está pasando. Álvaro, después voy contigo. Un complemento también a analizar. Yo quiero decir primero que nada que defiendo la formulación de la pregunta que hace la producción del programa. La defiendo totalmente. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un triunfo claro de los sindicatos y hay una derrota clara del gobierno. Un gobierno al que sus propios legisladores en una comisión de diputados le dieron la espalda y terminó siendo respaldado únicamente por un diputado del Partido Colorado. Una cosa insólita que yo no recuerdo en los años que tengo de ver la democracia del uruguayo desde el año 85. Pero lo que quiero decir, ¿qué Colorado? Fernando Amado. Bueno. Pero lo que quiero decir, no es que yo no opino igual que Fernando Amado, pero lo hubiera apoyado al presidente. Lo que quiero decir yo fundamentalmente es que ahora vi una información de prensa que el paro, no sé si a nivel universo docentes o universo maestros, pero de 29.000 del universo fue acatado por 5.800, una cosa así. O sea que cuando estamos hablando del sindicato, atención, no estamos hablando de la representatividad de los docentes de este país. Yo me saco el sombrero de los docentes de este país, yo soy docente y doy la vida por los docentes de este país que hacen la labor más importante que hay y que merecen ganar mucho más de lo que ganan, pero no me saco el sombrero por un sindicato que en lugar de pensar en medidas creativas, inteligentes y que pongan al estudiante como centro, lo que hace es perjudicar a los estudiantes con un paro innecesario. Yo creo que apostar a la excelencia educativa y a fortalecer la educación pública en ningún caso es estar contra los estudiantes, al revés, son cosas a mediano y a largo plazo que ojalá den sus frutos. Pero me iba a referir al tema de la pregunta. Yo creo que no podemos decir si alguien ganó, porque se está negociando en este momento si los docentes, si la coordinadora de sindicatos de la enseñanza consigue lo que estaba buscando. ¿Cómo podemos decir si ganó, si perdió, si todavía no conocemos el presupuesto? Y seguramente este presupuesto no asigne el 6%, que es la reivindicación que se viene pidiendo desde hace años y en la cual se lauda de una manera bastante friccionada en el Congreso del Frente Amplio con el tender hacia el 6%, vos lo sabes bien, las discusiones, de hecho vos estabas ahí, las discusiones que hubo en el, cuando
cuando se arma el programa del Frente Amplio. O sea, yo no creo que ahora podamos decir ganaron los docentes o ganó el gobierno. Y además tampoco creo que haya una cuestión de que docentes y gobiernos deban ser bandos diferentes, no me parece. Bueno, decirlo como que... No, te digo una cosa. Sí. Pero déjame terminar un poquitito así. Bueno, dale, yo te dejo todo lo que quieras. ¿Quedó solo o no quedó solo? Dale. Hubo 3 partidos dentro del Frente Amplio, o 3 agrupaciones dentro del Frente Amplio, el Frente Liber Seregni, Compromiso Frente Amplista y el Partido Socialista, que por más que todos los socialistas no opinen lo mismo, hubo un respaldo al presidente Vázquez. El más explícito fue el del Frente Liber Seregni, que acompañaba y decía que estaba bien la medida de esencialidad, y después Compromiso Frente Amplista y el Partido Socialista iban en la línea de lo que propuso el gobierno de levantar la esencialidad y las medidas al mismo tiempo. En ese sentido, no me parece que el presidente haya quedado solo, porque 3 agrupaciones dentro del Frente Amplio públicamente lanzaron comunicados para apoyarlo. Entonces también creo que hay un juego acá de la opinión pública o de tratar de hacer parecer como que el presidente quedó solo cuando no es así. Y me parece muy sano que los legisladores, que los poderes sean independientes y el poder legislativo se exprese en una manera diferente a la del Ejecutivo. El Poder Legislativo, la Comisión de Legislación del Trabajo de Cámara de Representantes creyó que estaba mal el decreto y lo dijo. Me parece fundamental. Pero a ver, hay una zona en la que me parece que estamos juntos, me parece. Una zona en donde no está muy claro quién gana y quién pierde, me parece. Porque como todavía la película se está filmando, ahora, yo sí creo que a pesar de eso, yo creo que hay una puja de poder, lo sostengo. Tengo matiz con Graciano, no es peronismo. Porque el peronismo funciona como una cosa hermética. Acá se lo están llevando puesto los sindicatos al Frente Amplio. Es mucho peor. Es sustancialmente más dramático. El peronismo es la misma vara, los mismos gordos de un lado y los gordos acá, que nos juntamos y vamos para adelante. Acá no. Acá es una barra sindical con un aparato del PIT que lo viene panseando. Y yo creo que lo único objetivo hasta ahora es que el único damnificado es el presidente. Perdóname, yo no sé cómo termina esto al final, en la puja de poder, pero que el presidente quedó agarrado de un pincel con la soldada de una mano y Murro del otro pidiendo agua por señas. ¡Están ahogados! Déjame decirte una cosa, yo no dije que no tenga un costo, que no tenga una consecuencia sobre el presidente, creo que la tiene. Ahora, no quedó solo, me parece una exageración enorme decir que el presidente quedó solo. Pero perdóname, yo sé que fue un disparate la esencialidad y jurídicamente es un disparate y sé la presión que deben sentir los socialistas y la gente más cerca al presidente. Ahora, flaco, fue una jugada muy riesgosa. Vuelvo a la imagen inicial. Ponés la pistola en la mesa, la ponés en la mesa, amagás y después cuando llega la hora la levanto. Dato objetivo. Mañana en principio se reanudan las clases. Es que se tiene que reanudar las clases mañana, porque si no el presidente queda muy deslucido. Muy deslucido. ¿Me permiten volver un poco al debate de fondo? Porque hay que despedir a Peña y me gustaría, ya que lo tenemos aquí, aprovecharlo. ¿Le puedo pedir a usted si alguna definición más o alguna declaración más concreta de alguno de los elementos fundamentales para usted que hay que atender de manera urgente para lograr el mega objetivo de un sistema de educación de calidad? Bueno, ahí, desde la Universidad de la República, vamos a separar los tantos, ¿no? Claro, por ejemplo, con los datos que tenemos hoy, ¿no? La universidad hace un pedido presupuestal muy grande, ¿no? Cerca de un 80% de incremento pide para este presupuesto. Venimos del periodo anterior donde se había pedido alrededor de un 70%. Y la asignación fue alrededor de un 28%, ¿no? Entonces, van quedando cosas por el camino, porque ese incremento, como decía, es alrededor de un 34% para incremento salarial, de los salarios de los trabajadores, y el resto son proyectos para que los docentes tengan más horas de clase, para que se levanten los cupos en las carreras que hoy lo tienen, para construcciones, para mejorar las condiciones de estudio y de trabajo. O sea que porcentualmente puede ser simpático el número, pero si eso lo traducimos en dinero real, en efectivo, ya deja de ser tan simpático. Eso está basado en el 6% más el 1%
para investigación que planteó el gobierno, el propio gobierno, y en función de esos números, con los porcentajes históricos, se hicieron esos números. Nosotros como sindicato no docente tenemos un acuerdo con la Universidad de la República, un preacuerdo donde la universidad se comprometió a solicitar los dineros en función de su pedido presupuestal. Desde el lado del gobierno la respuesta fue esa, lo que hay es un 30%, arréglense ustedes ahí adentro. Y si no hubiera más... En ese escenario, digamos, si la universidad priorizara nuestro salario y dijera, bueno, esto va todo para salario, sería la tercera parte de lo que estamos solicitando. Ahora, nosotros lo que firmamos fue un acuerdo programático con la universidad. Justamente lo que dijimos es, no nos vamos a estar peleando todos los años y a cada momento por este tema. ¿Cuál es el acuerdo con la universidad? Alcanzar los 30.000 pesos al final del quinquenio, siempre y cuando vengan los recursos para eso, ¿no? Entonces, yo creo que viene por ahí, como decía antes, es decir, bueno, no estamos de acuerdo con los 30, queremos 28, bueno, hagamos todos los esfuerzos para alcanzar 28 al final del quinquenio, y bueno, pero con la claridad que los sindicatos piden eso, y piden bastante más, piden temas de condiciones de trabajo, piden temas de lo que se decía del proyecto educativo. Si tú tenés una zona donde, de las zonas carenciadas, donde se ha hecho un esfuerzo importante y todo lo demás, pero tenés 6 escuelas públicas y tenés solo 2 liceos, ¿dónde van esos gurises que salen de sexto año? O están superpoblados esos centros en las peores condiciones, o entonces hay que poner un poquito más la lupa en determinados lugares, determinados espacios. Nosotros, como decía, hay también un programa de becas planteado desde el rectorado y que nosotros acompañamos, de decir, bueno, acá las becas tienen que ser de mayor valor y con determinadas condiciones para que, y tienen que ser muchas más, ¿no? Para que los estudiantes realmente se puedan dedicar a estudiar y tener un mayor egreso desde la propia institución, ¿no? Entonces, yo creo que son por ahí los caminos, pero si no nos sentamos a discutir y el presupuesto se arma, como te decía, de que lo que podemos dar es esto, y bueno, arréglense muchachos, porque es lo que hay, digo, es muy difícil. Igual con el hospital de clínica, nadie le entra el diente al tema del hospital de clínica. El rector se ha gastado las patas, por decirlo mal y pronto, yendo a todos lados, planteando, acá hay que arreglar el hospital, el edificio solo cuesta $100 millones, nadie se hace cargo. Se piden 100 millones por lo menos para arreglar la emergencia, una sala y otras cosas más. Perdóname, bueno, Sibila. El tema es que uno no puede vivir una fantasía, perdónenla y pido 1000 disculpas. Estamos hablando de algo en donde no hay guita. No es que yo me ponga del lado del presidente ni creo en la esencialidad. Estamos hablando de algo y tenés derecho. Yo soy docente de la universidad. Pero volvemos a lo mismo. No hay dinero, hay plata. Estamos pidiendo plata que no hay. Perdónenme. No hay dinero o las prioridades están ubicadas de una manera diferente. Esa termina siendo siempre la pregunta. Alfredo Peña, muchas gracias por habernos acompañado. Lo despedimos. Muchas gracias. Pausa y ya venimos.